Estás viendo APG, tu canal. A continuación, Hola comunidad gachancipeña, nuevamente se encuentra con ustedes Daniel Mauricio Meneses Naranjo, personero municipal de esta linda localidad. El día de hoy quiero hablarles de uno de los mecanismos de defensa con que cuenta la ciudadanía y de los cuales considero yo es vital que se tenga un conocimiento siquiera básico para que aprendamos todo lo que tiene que ver con la defensa de nuestros derechos. Bienvenidos a nuestro programa y nuevamente agradecerle al canal APG, nuestro canal comunitario, por darnos esta oportunidad de llegar a sus hogares. El día de hoy vamos a hablar de la acción de tutela. La acción de tutela es un medio de defensa expedito y especialísimo para la protección de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de Colombia. Al despacho de la personería diariamente acude un gran número de personas buscando que a través de la personería se ejerza este mecanismo de acción para la defensa de sus derechos como la salud, derechos como aquel que está establecido para presentar peticiones respetuosas ante autoridades públicas o particulares que prestan servicios públicos. Y muchas de estas personas, en la mayoría de los casos, no conocen que existe este mecanismo de defensa que es muy eficaz para la materialización de sus derechos. De ahí la necesidad de que en este programa hablemos de esta medida o de esta acción, la acción de tutela, establecida en nuestra Constitución Política de 1991 y reglamentada en el Decreto 2591 de 1991. Antes de entrar en materia, sí quisiera decirles que para presentar una acción de tutela no es necesario ser abogado, no es necesario tener conocimientos jurídicos. Lo único necesario es que exista una violación o una amenaza inminente y actual a nuestros derechos fundamentales y que tengamos una hojita, un esferito o un computador y redactemos un escrito dirigido a un juez de la República para que a través de esta acción de tutela ordene la protección de nuestros derechos. Este mecanismo de defensa es un mecanismo pionero. Diría yo que en el mundo contamos con una acción que es expedita, que se resuelve en cuestión de días, en la que se emiten órdenes perentorias en cuestión de horas y que efectivamente ha logrado mostrar unos grandes resultados frente a las acciones y omisiones de autoridades públicas y particulares que tienen vocación de vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos. ¿Qué busca la acción de tutela? Como les dije antes, proteger derechos fundamentales. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? Estos derechos están consignados en los artículos 11 y siguientes de nuestra Constitución Política, pero esto tiene un origen mucho más atrás. Podemos ver que el decreto 2591 nos dice que la acción de tutela busca la protección de derechos fundamentales reconocidos por Colombia en tratados internacionales de derechos humanos debidamente ratificados por el Estado colombiano. Es así que traigo a colación la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la cual vamos a encontrar que son reconocidos como derechos humanos el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad,
El derecho a no ser esclavizado, el derecho a no ser sometido a tratos inhumanos y degradantes por parte de particulares o de autoridades públicas, nuestro derecho a la intimidad, todos estos son derechos que son reconocidos en la Carta de los Derechos Humanos, en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, que encontramos en esta cartillita que está disponible en la personería para las personas que quieran documentarse sobre este tema un poquito mejor. Todos estos tratados, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las declaraciones de la Comisión Iberoamericana, igualmente los pactos de San José de Costa Rica, están debidamente ratificados por nuestro Estado, por nuestro país, y pues en ese orden de ideas han sido consignados en nuestra Constitución Política a partir del artículo 11. A modo de ejemplo, el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. El artículo 12 nos dice que nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas, a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 13. Las personas nacen libres e iguales ante la ley y recibirán protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos y libertades y oportunidades sin ninguna discriminación. Entre otros derechos encontramos el derecho a tener un nombre, el derecho a tener una familia, el derecho a que seamos tratados ante las autoridades públicas bajo un debido proceso previamente establecido en la ley por un juez natural. Todo este tipo de garantías son objeto de protección de la acción de tutela, dado que son derechos de aplicación inmediata. En la personería municipal mayoritariamente se presentan casos por el servicio de salud que prestan las EPS, vinculados a los derechos a la salud y a la vida. El derecho a la salud no está consignado como tal en la Constitución Política. Hasta hace un tiempo se trató como un derecho conexo al derecho a la vida. Sin embargo, actualmente contamos con que el derecho a la salud también tiene categoría de derecho fundamental. Todo ciudadano en cualquier tiempo podrá presentar ante los jueces de la República para que mediante un proceso preferente quiere decir que dejan de hacer todo lo que están haciendo para resolver la tutela y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Este es un procedimiento expedito, un procedimiento sumario que no tiene una duración mayor a 10 días en su primera instancia, para que a través de esta vía se busque la protección de sus derechos fundamentales. ¿En qué casos es procedente presentar la acción de tutela? Como les dije antes, cuando hay una violación, una vulneración a un derecho fundamental o hay una amenaza inminente y actual, para que esta amenaza cese, ¿sí? Entonces, a modo de ejemplo, y pues son los casos que mayoritariamente llegan aquí a la personería municipal, podemos tener a la persona Lastenia Rojas, la señora Lastenia Rojas, que está vinculada a la EPS Café Salud. A esta señora se le diagnosticó una insuficiencia renal crónica. La EPS Café Salud no le ha autorizado la práctica de unas diálisis que debe realizarse debida a su insuficiencia renal, pese a que el médico tratante ya las ordenó, por lo que tiene que ver con el tema de pertinencia médica. Aquí encontramos dos situaciones. La primera es que existe una omisión de la EPS al deber legal de suministrar el servicio de salud de manera oportuna y eficaz. 1. Y 2. Que esta omisión de esta EPS está generando una amenaza actual e inminente al derecho fundamental a la vida, toda vez que si esta señora Lastenia Rojas no recibe el tratamiento de manera oportuna y de manera eficaz, pues puede culminar esta situación en su muerte. Ella puede morir por causa de esta situación. Es ahí donde podemos proceder con la acción de tutela. Se puede proceder de varias maneras. Existe el Ministerio Público, es decir, las Defensorías del Pueblo, las Procuradurías,
las personerías municipales estamos facultados para ejercer la acción de tutela en nombre de todos los ciudadanos que así lo requieran para buscar la protección de su derecho a la vida, como es el caso de la señora Lastenia Rojas. Igualmente, la señora Lastenia Rojas puede presentarla en nombre y causa propia. Puede hacerlo mediante un escrito. La principal característica y mejor característica que puedo distinguir yo de la acción de tutela es que esta es una acción que no requiere ninguna formalidad ni ninguna ritualidad. Entonces, si la señora Lastenia Rojas vive en un sitio apartado, ¿cierto? No cuenta con personas que de pronto tengan algún conocimiento jurídico, ella en una hojita puede escribir: yo, Lastenia Rojas, requiero un tratamiento de diálisis por cuenta de una insuficiencia renal que padezco y la EPS no me ha autorizado mis diálisis, corre peligro mi vida. Atentamente, Lastenia Rojas. Con ese documento, cualquier juez de la República está obligado a recibirlo y darle trámite para finalmente emitir un fallo de tutela en pro de la protección de sus derechos. Igualmente, si la señora Lastenia Rojas no tiene la copia de la orden médica o de los trámites administrativos que ha tenido que realizar ante la EPS, pues el juez de la República, que conoce de esta acción de tutela, tiene toda la facultad para requerir a estas entidades vinculadas de manera que ellos traigan esas pruebitas y el juez pueda emitir un fallo de fondo frente a esta tutela. Esto en términos, estamos hablando de máximo 3 días, que es lo que establece el decreto 2591 de 1991, o inclusive en cuestión de 24 o 48 horas dada la premura del caso. Hay eventos en los que esa amenaza es tan inminente que puede darse en cualquier momento. Entonces volvamos al caso de la señora Lastenia Rojas. Resulta que esa insuficiencia renal le fue diagnosticada hace un mes y no ha recibido la primer diálisis y no ha recibido tratamiento con medicamentos. Entonces el juez, al momento de recibir la solicitud de tutela, puede en el auto de admisión de esta tutela emitir una orden para que en un plazo perentorio, por lo general los jueces dan 48 horas, pueden ser menos, se tome una medida urgente. Esto se llama una medida provisional, de manera que mientras llegamos al fallo de fondo de esta acción de tutela, pues la entidad encartada garantice la efectividad del derecho. Entonces, el juez de la República le ordena a la EPS Café Salud que en un término no superior a 24 horas inicie las diálisis independientemente de los trámites que haya que hacer, porque en este momento está en peligro la vida de la señora Lastenia Rojas. Este es un ejemplo muy claro, muy didáctico que quiero traer para que nos demos cuenta de la efectividad y la rapidez de la acción de tutela. Eso es una mala señal. ¡Ahí vienen! ¡Están cerca! ¡Esto se ve horrible! ¡Me van a comer vivo! Nada que la TDT y una antena no puedan solucionar. ¡Se juega la última fecha! ¡Me salvaron la vida! Con TDT puedes ver tus programas favoritos en la mejor calidad y sin factura. ¿Y si tu televisor ya tiene la TDT incluida? No necesita decodificador. Disfruta de la buena señal TDT. Entre ya a tdtparatodos.tv. ¿Quieres hacer parte de las pautas publicitarias de nuestro canal APG? Señor comerciante, incrementa tus ventas, ofrece tus productos, muestra tu actividad comercial a través de APG. Paquetes a precios bajos, pregunta por nuestras promociones. APG, tu canal. Sígame para esto, 1000 pesitos, hermosa y bella dama, pero es por 2000. Aprovecha la promoción. Mega Televisión Stream, muy buenas tardes.
Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de su familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. Un mensaje de la Autoridad Nacional de Televisión. Disfruta de un momento agradable en tus tardes. No te pierdas las historias, los invitados especiales en nuestro programa Magazine. Solo por APG, tu canal. Bueno, como primera medida, quiero informarle a la comunidad porque observo que hay muchas personas que de pronto no tienen el conocimiento. Aquí en este municipio, en el caso de Gachancipá, tenemos un juez promiscuo municipal, tenemos un juzgado promiscuo municipal que está en el primer piso, en el costado oriental del edificio de la alcaldía. Aquí funciona el juzgado promiscuo municipal de Gachancipá, que es ante el cual en primera instancia podemos interponer las acciones de tutela. Sin embargo, hay casos que actualmente deben ser escasos porque la rama judicial está organizada de manera tal que en todos los municipios debe contar con presencia de sus funcionarios, pero en los casos en los que no lo haya, pues la rama judicial está organizada territorialmente en circuitos y distritos judiciales, de manera que si en mi municipio no existiera un juzgado al cual yo pudiera presentar la acción de tutela, debemos ir a la cabecera de circuito que existe en nuestro municipio. En el caso de la provincia de Sabana Centro, encontramos que la cabecera de circuito es el municipio de Zipaquirá, y así en todas las áreas y zonas o provincias existe una cabecera del circuito, en la que si en un municipio no hay un juzgado promiscuo, en la cabecera de circuito existen también los juzgados que están en disposición y en obligación de recibir nuestras acciones de tutela. Una vez se presenta la acción de tutela, en las siguientes 48 horas o menos, el juez emite una manifestación en la cual admite la acción de tutela y decreta una serie de pruebas e incluso puede vincular a entidades o personas que no fueron mencionadas en la demanda porque están llamadas a garantizar el derecho que se invoca. Una vez transcurrido este término, si no es procedente la medida provisional de la que les hablé hace un momento, pues el juzgado cuenta con un término perentorio de 10 días para emitir un fallo definitivo en el cual concede la acción de tutela y ordena o emite las órdenes pertinentes a ejecutar la garantía del derecho invocado, o por el contrario, denegará la tutela de acuerdo a los requisitos de procedencia o a las circunstancias propias de cada asunto. La acción de su tutela no procede en varios eventos. Uno de ellos es cuando se cuenta con otros mecanismos de defensa judicial. Hay que recordar que la acción de tutela es un medio de defensa residual. Eso quiere decir que solamente procede cuando no tengo otro mecanismo de defensa. O cuando existe este mecanismo y requiero que la acción de tutela sea ejercida para evitar que yo como ciudadano sufra un perjuicio irremediable. Tampoco procede la acción de tutela cuando hablamos de hechos consumados, es decir, que el daño ya se causó, porque como les dije anteriormente, la acción de tutela es para que cese el daño o para prevenir la amenaza
de daño que puede sufrir mi derecho fundamental. Entonces volvemos al caso de la señora Lastenia Rojas. Resulta que la señora no recibió oportunamente su tratamiento y murió. Entonces hablamos de que ya existe un hecho consumado. La acción de tutela perdería su objeto, ya que el derecho a proteger no existe, ya no existe. Entonces este es un evento en el que la acción de tutela no procede. Tampoco procede para la defensa de derechos e intereses colectivos, aquellos previstos en el artículo 86 y siguientes de la Constitución Política, derechos como el derecho a la paz, el derecho al ambiente, el derecho a la salubridad pública, porque estamos hablando que los derechos objeto de tutela son aquellos que son de carácter individual y que son de aplicación inmediata, como les expliqué antes, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho de petición, el derecho al debido proceso. Estos son derechos de aplicación inmediata. Tampoco procede para la defensa de derechos patrimoniales. Estos derechos patrimoniales, pues, por ejemplo, controversias que surgen respecto de alinderación de predios, herencias, obligaciones de dinero de una u otra persona, etcétera, etcétera. Estos procesos tienen una vía judicial ya establecida. La acción de tutela no es para proteger derechos de carácter patrimonial o económico. Por virtud de lo establecido en la Ley 136 de 1994, nos corresponde a los personeros municipales ejercer la acción de tutela en nombre de aquellas personas que están en incapacidad de hacerlo por sí mismas. Somos garantes de derechos humanos, somos defensores del pueblo a nivel municipal y en ese orden de ideas estamos facultados para ejercerla en nombre de aquellas personas, repito, que no tienen capacidad por alguna u otra razón de presentar la acción de tutela en nombre propio. Entonces encontramos aquellas personas que de pronto se encuentran en estado de analfabetismo o que son personas que no pueden valerse por sí mismas debido a alguna incapacidad cognitiva o física, o los menores de edad que no cuentan con representante legal, ¿sí? De todas maneras, pues acá se procura atender en su mayoría los casos que se presentan. En todo caso, queridos gachancipeños, cualquier persona en cualquier tiempo, por cualquier medio, puede ejercer la acción de tutela para la defensa de sus derechos. Como les digo, no se requiere conocimiento jurídico, no se requiere interpuesto profesional del derecho, es decir, un abogado. Podemos presentarla de manera informal. Lo que caracteriza la acción de tutela es la informalidad, entonces podemos presentarla en una servilleta. Si no tenemos en qué más presentarla, no la deben recibir. Igualmente, sea en este municipio o en cualquier otro de la geografía nacional, los personeros municipales estamos para acompañarlos y para asesorarlos en este tipo de acciones. Muchas gracias. A continuación,